Saludos cordiales, Profundidad de Campo, el canal del Senado de la República de Chile. Estamos en medio del otoño y conversando como siempre con los parlamentarios de la Cámara Alta. Hoy día tenemos un invitado que nos habla de diversos temas, de perspectiva de futuro, lo que ha sido el presente, en fin, las experiencias personales que ha tenido en ejercicio de cargos públicos. Aquí está su ficha. Bueno, tenemos la presentación ya hecha del senador Francisco Huenchumilla Jaramillo. ¿Cómo está, senador? Bien, súper bien, diría yo. Hoy esta mezcla de Huenchumilla con Jaramillo puede sonar como, bueno, pueblo originario por una parte, pero también de la aristocracia criolla Jaramillo, ¿no? Mi madre era, sus padres venían de España, Ya, así que soy conquistador y conquistado. tiene doble militancia, doble militancia. ¿Y Doble. cómo llega su familia a la Araucanía? ¿Se forman allí? ¿Se conocen? ¿Cómo es? Bueno, estamos hablando de tiempos lejanos, ya estamos hablando de antes, mitad del siglo antes del siglo XX, cuando se conoce mi padre y mi madre ya por el año 30 y tanto. Entonces ya se me pierde en la noche de los tiempos la historia, digamos, de la familia de mi madre, digamos. Conocí solamente un tío y un primo lejano. Eh, por eso estamos hablando de esos años. Mi padre hizo el servicio militar en el año 1925 y participó en la guerra civil del 31. Entonces ya En los hace tiempos casi... de Balmaceda. No, 31. Ah, del 31 en el siglo pasado. Claro. Ya. Entonces hace casi 100 años atrás, te fijas tú. Entonces, yo soy viejo, pero más joven. ¿Fueron militantes políticos ellos o no? No, no, ¿No? no, 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 no. ¿Cómo llega a la falange usted? Yo llego porque mi formación es de matriz cristiana. ¿Fue a un colegio católico? Sí, colegio católico. Mi madre murió muy jovencita, poco más de 40 años. Mi padre quedó viudo y me colocó interno en una escuela de los padres capuchinos alemanes, que tenían muchos colegios por ahí. Y entonces ahí me formé yo, digamos, en esa cultura, digamos. Aprendió un poquito de alemán, ¿o no? Algo aprendí, Hagamos la entrevista en alemán. con todo gusto, no hay problema. E incluso que me iban a mandar a estudiar a Alemania, pero querían que yo fuera curita, pero yo no estaba, digamos, dentro de mis planes. No era un Eso, chico de sotana, digamos. no era el chico total, así que preferí estudiar. ¿Y tenía más hermanos? Tenía, sí, hermanas, Ya. tenía, y me queda una hermana viva, la Yolita, que una muy querida hermana mayor que tengo. Ahora, como usted es de regiones, se supone que ahí hay mucha más cercanía con los familiares, se convive más, se conversa más, se cuentan más historias. ¿Es así o no en el caso suyo? No, en el caso mío no es así porque es de una familia muy, muy pequeña que fue diezmada por las enfermedades y por lo tanto en este minuto quedamos solamente mi hermana y yo y nuestros respectivos hijos, pero una familia pequeña, al revés de la familia de mi señora que es muy extensa, de tal manera que somos una familia más bien chica por el lado de los Huenchumillas. Y por los Jaramillos también prácticamente nada. Soy yo el único Que lleva ese apellido que llevo de la ambos madre. apellidos. Sí. Oye, cuénteme, ¿qué pasa con la familia demócrata cristiana? Porque usted tiene memoria al igual que la que yo tengo, porque viví la experiencia. El año 64, Fray Montalva sacó
1.400.000 votos, más de 52% de la votación. Los demócratas cristianos sacaron 82 diputados, ¿no? Tenían una cuota importante en el Senado, aunque no tenían mayoría, pero eran trascendentes. Y hoy día están reducidos casi a la mínima expresión. ¿Qué ha pasado con la familia demócrata cristiana? Bueno, yo era de ese tiempo, po. Yo partí con la Patria Joven, entré a la universidad justamente cuando empezaba el gobierno de Frei Montalva, así que viví la Patria Joven y ahí entré justamente a la democracia cristiana en el periodo más glorioso de este partido, con el presidente Frei Montalva que hizo grandes cambios en Chile y que es una figura señera en la política nacional. Pero era otro mundo, era el mundo de la bipolaridad entre el comunismo y el capitalismo, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y ese mundo se fue. Era el mundo de los proyectos globales, totales, de la unidad popular, de la revolución a libertad. Pero después el mundo cambió dramáticamente, con el golpe de Estado, con la dictadura, y el mundo cambió con la globalización, con Internet, con la revolución de las telecomunicaciones. Y entonces en esos últimos años, 60 años, los partidos, como la vida, se deterioran, no se reciclan, no logran captar los nuevos tiempos, el nuevo mundo que viene. Y yo creo que a la EC le pasó eso que ha tenido una mala vejez, ¿Qué? porque no ha sabido darse cuenta que el mundo cambió y que por lo tanto tú tienes que reciclarte, cambiar de partida tus estructuras organizativas, eh, cambiar y aceptar que la realidad hoy día es en tiempo real y al instante, que ya no necesitas tener una asamblea para reunirte, lo puedes hacer de múltiples maneras, que las noticias están ahí, que los problemas son otros, y por lo tanto tienes que reciclarte en tus ideas, en la visión del mundo, en si el cristianismo hoy día juega el mismo rol que jugaba hace 60 o 70 años atrás. Entonces lo pilló la historia. Ese es un poco el diagnóstico de esta familia a la cual yo todavía sigo perteneciendo. Porque bueno, me crié ahí cuando joven y cuando llegué a Santiago a tratar de conquistar un lugar en la sociedad chilena estudiando Derecho en la Universidad de Chile. Eh, Eso le pasa a los partidos, digamos, forma parte de los ciclos, así como surgió el Frente Amplio y surgió la figura del presidente Boric, que encabezó la renovación de la política en Chile, donde una nueva generación de jóvenes se hace cargo del Estado. Y lo vimos en la cuenta pública del presidente, un presidente de 36 años, 37 años, en relación con los otros presidentes que habíamos tenido. Entonces, un cambio profundo. Si los partidos no logran captar eso, bueno, se van quedando atrás. ¿Usted Y cree que la DC debería participar del gobierno? la DC lo que tiene que hacer es no quedar sola, porque sola hoy día, con el 3% y un poquito más, está destinada a la intrascendencia. Tiene que darse cuenta que la soledad con un 3% significa que no tiene ningún destino electoral. Y por lo tanto la DC nunca ha sido un partido de derecha, ha sido siempre un partido de centro-izquierda, y por ello su domicilio debería ser la centro-izquierda. Y si yo escucho, como escuché atentamente, el discurso de casi 4 horas del presidente de la República, yo le pregunto a los demócratas cristianos, ¿cuáles son las diferencias que tienen con el discurso del presidente? Estamos todos de acuerdo con lo que las políticas que ha hecho el presidente, ¿dónde están las grandes diferencias? ¿No será que los comunistas le hacen ruido? Pero es que eso también forma parte del pasado. Hoy día el comunismo en el mundo perdió la batalla que tenía con el capitalismo. ¿Y perdió la guerra o no? El capitalismo es el sistema triunfante en todas partes del mundo, incluso en China, que es comunista, donde políticamente es comunista, pero en la economía tiene una economía capitalista. Entonces, eso del anticomunismo hoy día también es una cosa de modé,
Porque ¿cuál es la alternativa al sistema de mercado y al capitalismo en el mundo hoy día? La socialdemocracia. Son todos los partidos socialdemócratas. Entonces, ahora tú tampoco puedes andar rogando entrar al gobierno. Eso tiene que ser parte de una negociación, de una conversación. Yo creo que la DC en el domicilio actual debería ser la centroizquierda. Pero eso requiere voluntad política, conversación y tener convicción de que ese es tu domicilio político. El domicilio político del centro, bueno, fue barrido en estas elecciones. Pues, la junta con el PPD y con no sé qué otro partido, parece los radicales. Los radicales, sí. Bueno, sacaron 0 consejeros y un poquito más del 3%, por ahí. Entonces, las cifras son claras. Ese es mi diagnóstico. Ahora, bueno, usted pertenece a la bancada demócrata cristiana que también se redujo, pero antes de ir a la reducción de la bancada, quiero que usted escuche con atención lo que le va a decir una colega suya, que es del norte. ¿Qué le parece? Aquí está en pantalla. Muy bien. Querido Panchito, me imagino esta entrevista muy entretenida. Quiero que ojalá tú nos puedas compartir. Has pasado por distintas experiencias en el ámbito del servicio público, desde la moneda hasta el municipio de Temuco, la intendencia. ¿Cuál de todas esas épocas en el servicio público ha sido la que más ha marcado tu vida? Y si nos puedes compartir alguna anécdota, tal vez nos puedas adelantar alguna de las que estás escribiendo en tus memorias. La senadora Yanna Proboste Campillay, del norte de Chile, le pregunta a su camarada Francisco Buenchumilla. Es mi camarada, mi jefa de bancada. ¿Sí? ¿Jefa suya? Sí. Claro, ella es la jefa de bancada de los senadores y es mi amiga. Y bueno, claro, todos conocen que yo he estado en tantas partes del Estado, ¿no? Estuve también de ministro y estuve de subsecretario de Marina. Pero el cargo que probablemente que más me dio satisfacciones personales, si pudiéramos decir así, fue ser alcalde de Temuco. Porque el alcalde es jefe de su ciudad, no tiene jefe, tiene un buen presupuesto, a lo menos la Municipalidad de Temuco, puedes hacer muchas cosas. Hicimos muchas cosas por la ciudad. El cargo de subsecretario de Marina es un cargo, digamos, donde tú trabajas de una manera muy notable con los marinos. Fue una muy buena experiencia para mí. Trabajar fue un periodo corto, ¿sí? Estuve 5 meses, porque después me fui al Ministerio de la Presidencia con el presidente Lago. Y el cargo probablemente más difícil fue ser intendente de Temuco, de Araucanía. Intendente de la Araucanía, en realidad. Alcalde de Temuco, intendente de la Araucanía. Con todo el conflicto que hay allá, yo creo que ha sido el cargo más desafiante, más difícil, pero lleno de satisfacciones también porque yo creo que yo cambié el eje de la discusión política en Chile. Porque el eje de la discusión era que ese era un problema de orden público y de pobreza. Y yo dije, no, el conflicto que tenemos acá es de naturaleza política. Entre un pueblo originario que interpela al Estado respecto de la usurpación de sus tierras que le hizo en el siglo XIX. Y conociendo la historia del mundo mapuche, esto va a ser un conflicto, como lo es hoy día en realidad. Después de 27 años seguimos en este conflicto y probablemente vamos a seguir si es que no hay una solución política. He trabajado con 3 presidentes de la República, con el presidente Lagos, que primero fue mi profesor en la universidad, en el Ministerio de la Presidencia y en el Ministerio de Defensa. Con la presidenta Bachelet trabajamos ambos juntos en el Ministerio de Defensa, ella era de ministra y yo era subsecretario. Y con el presidente Elwin nos hicimos cargo de la democracia cristiana, él como presidente y yo como secretario general, cuando la democracia cristiana no inscribió sus candidatos. ¿Te acuerdas que hubo que dictar una ley especial? Claro. Cayó la mesa y se nos pidió que fuéramos
dirigentes de consenso y recorrimos el país, conversamos de lo humano y de lo divino. Don Patricio en ese tiempo había sido presidente, tendría unos 85 años, y tuvimos oportunidad de conversar toda su rica experiencia en el periodo de la Unidad Popular, de la dictadura, de presidente, y con mucho afecto porque yo también había sido alumno de él en la universidad. Entonces, voy a escribir mis memorias. ¿Va a escribirla o la está escribiendo? Las estoy escribiendo lentamente porque si escribo una página al día en un año. Alguien me dijo que la memoria suya va a tener más páginas que la memoria de Winston Churchill. ¿Ah? Quiero escribir mis memorias y tal vez no irme de tesis, en algunas cosas sí, pero sobre todo contar las experiencias, los distintos cargos del Estado que yo he ejercido y además conocer a tanto personaje, porque yo llegué al Congreso del año 90 como diputado. De tal manera que conozco a toda esa generación. Y hoy día estamos sentados en la mesa del Senado con Juan Antonio Coloma, con el cual entramos el año 90 a la Cámara de Diputados. Entonces he conocido a todo ese mundo y la experiencia en los distintos cargos. Quiero volcarlo en mis memorias, pero las quiero sacar cuando ya me vaya yendo al Senado, Dios mediante. 3 años y medio le queda nomás. Sí, hasta el marzo del 2026. Ya. Entonces tenemos tiempo para eso, pero mientras tanto voy a sacar otro libro este año, espero, con las intervenciones que yo he tenido en el Senado, tanto en la Comisión de Constitución, donde yo he trabajado, como en la sala, con una característica, que es el hecho que yo nunca leo discursos. Yo siempre hablo improvisadamente. Al calor del debate, tomo 2 o 3 puntos. ¿Es asambleísta usted? Puede ser, pero a mí me gusta más hablar improvisadamente, tal vez porque yo también, entre las otras cosas que he hecho, yo ejercí 20 años mi profesión de abogado libremente en tiempo de la dictadura. Tenía mi oficina y tenía mi clientela, y por supuesto alegaba en la Corte de Apelaciones. Y en las Cortes siempre se alega sin papeles, sin leer. Esa es una norma que existe en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema. De tal manera que me acostumbré, y yo todos mis discursos y mis intervenciones son improvisadas. O sea, del estilo de Raúl Rettig, de Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, Bolodia Teitelbaum. Esa es su impronta oratoria. Ahora, yo aprendí del presidente Elwin y del presidente Lagos que cuando tú llegas a cargos de cierta altura, tienes que haberte formado políticamente antes. Ya. Y para eso, tú tienes que haber leído siempre. No puedes a los 60 o 70 años empezar a formarte y a leer libros. Tienes que leer el libro a los 20, a los 30, a los 40, Claro. para que tengas una cultura política que te permita a ti hablar de cualquier materia, digamos, con cierto conocimiento, con un par de elementos de juicio que tú escuches en el debate, por ejemplo, que se da en la sala. En la Comisión de Constitución los debates son más jurídicos, en la sala son más políticos. Ya. Entonces voy a escribir también, y tenemos más o menos unas 500 páginas de discurso que la vamos a pulir, las tenemos listas, estamos trabajando para ver si sacamos ese libro en el curso de este año. Estamos conversando con el senador Francisco Buenchumilla, de la región de la Araucanía, militante demócrata cristiano, aquí en Profundidad de Campos, canal del Senado. Una pausa y volvemos porque hay mucho más todavía. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, Profundidad de Campos, con el senador Francisco Buenchumilla, de la región de la Araucanía. ¿Qué me dice usted que tiene 79 años? Sí, este año cumplo 79 años el 15 de junio. El 15 de junio. El 15 de Me junio. imagino que va a ser a todo trapo la celebración allá en Temuco, ¿no? Mira, el 15 de junio del Cae año, domingo. del año 1215,
Juan Sin Tierra tuvo que darle el habeas corpus, que después fue ratificado en el año 1600 en Inglaterra, pero con Juan Sin Tierra partió las raíces del recurso de amparo, un día 15 de junio del año 1215. Yo nací claro. el 15 de junio, así que ratifico esa fecha histórica, digamos. Y entonces tengo prácticamente 79 años, sí. Habrá gente de la tercera y la cuarta edad incluso que viendo el discurso del presidente Boric dice, este cabro, todo lo que habló ahí, 37 años, bueno, y él ha visto mucho menos del mundo de lo que hemos visto todos, pero tiene una concepción que a usted le parece que está justo en el calce para la realidad que vive el mundo, que vive Chile hoy día, después de escucharlo 3 horas y media en el Congreso. Mira, yo creo que el presidente Boric demostró hoy día, digamos, una solvencia política en el estilo, en la forma y en el fondo. Yo vengo escuchando cuentas públicas del año 90 a todos los presidentes, ¿no? Y en esta oportunidad se trata de una nueva generación que se hizo cargo del Estado, como digo yo. El presidente más joven de la historia de Chile, que lleva en el cargo 1 año y 3 meses. Y sin embargo uno nota el aprendizaje excepcional que ha tenido el presidente en materia de la concepción que él tiene del Estado y de las tareas que tiene como jefe de Estado. Entonces es bien notable eso, ¿ah? Eso quiere decir que vamos a tener a Gabriel Boric para muchos años más en la política chilena. Se va a consolidar, digamos. Porque con 37 años, imagínate. Ahora, cuando uno observa lo que usted dice, que en el fondo y en la forma, digamos, tuvo un logro importante el presidente de la República, uno dice, bueno, ¿qué fue lo más relevante para usted del discurso, por ejemplo? Mira, lo más relevante del discurso, a mi juicio, está en varias cosas. En lo formal, en la prestancia que tuvo el presidente para pararse frente al mundo político del país, porque ahí estaban todos los poderes del Estado y los parlamentarios. Y demostrar que a sus 37 años tiene una respetabilidad en la forma de dirigirse al país y de entender los problemas de Chile. En segundo lugar, enumerar todos los logros que su gobierno ha hecho en distintas materias y que mucha gente a lo mejor no conoce en el detalle tal como lo hizo. En tercer lugar, referirse a que el pasado lo tenemos que dejar atrás uniéndonos y aceptando las realidades y que por lo tanto es bueno sanar las heridas, pero no olvidarse de los dolores que tuvimos y que el país tiene que caminar unidos y superar el golpe de Estado y sus secuelas. Y después él termina con un llamado a los grandes acuerdos en los grandes temas del país. Él dice, mire, tenemos que sacar adelante una serie de reformas y para eso necesitamos un pacto fiscal. Pero para eso reconozcamos que somos adversarios, pero no enemigos, y que tenemos diferencias, pero que tenemos la responsabilidad de colocarnos de acuerdo. Yo diría que eso es la matriz, en breve síntesis, del discurso del presidente en el día Ahora, de hoy. él hace una autocrítica con respecto a ciertas conductas, por ejemplo, con respecto a la constituyente anterior que fracasó, el resultado de la votación y todo eso, y ahora se plantea otros desafíos, por ejemplo, reforma tributaria, reforma de pensiones, pero hay una muralla ahí bien importante en los sectores más conservadores del país. No ven con buenos ojos esas dos iniciativas y ellos tienen en alguna medida el control del Parlamento, ¿no? Bueno, lo primero, reconocer responsabilidad en el fracasado primer proceso constituyente. Eso habla bien de un presidente que es capaz de analizar adecuadamente de por qué fracasamos como país en el primer proceso constituyente. Y respecto de las diferencias entre los grandes temas, bueno, eso responde a los distintos intereses que tiene el país.
Porque los grupos económicos dueños de las ISAPRES, de la AFP o de los bancos, bueno, defienden sus intereses. Pero lo que le dice el país, lo que le dice el presidente, es que no obstante esos intereses legítimos, tienen que compatibilizarse con los derechos de las personas a la salud, a pensiones dignas y a una vida mejor. Y eso, dice el presidente, es responsabilidad de todos. En los distintos lugares que estamos, como dirigentes políticos tenemos la obligación de buscar los acuerdos para tener un horizonte de mayor estabilidad, porque este país, dice, nos pertenece a todos. Entonces yo creo que eso demuestra una gran madurez política, digamos, en el presidente de la República. ¿Cómo enfrentamos la conmemoración de los 50 años como país? ¿Cuál es la mirada que tiene usted en relación con lo que dijo el presidente también en el discurso? Mira, Chile ha tenido muchas crisis a lo largo de su historia. Si tú repasas el siglo XIX, la instalación de la República tuvo muchas crisis hasta que esto termina recién con el presidente Prieto, donde se estabiliza, y con Diego Portales, en la década del 30. Pero después hubo crisis con el presidente Montt, después tuvimos en la Guerra Civil del 91, Con Balmaceda. con Balmaceda, y después en el siglo XX tuvimos el golpe de Estado del 24, la Guerra Civil del 31, el estallido social del año 2019 y el golpe de Estado, que a mi juicio es la crisis más profunda que el país ha tenido, porque de esa crisis se establece un largo periodo de dictadura militar. Entonces la pregunta es, eso pasó hace 50 años. ¿Tenemos que barrer eso bajo la alfombra? ¿O tenemos que permanentemente dejar eso abierto? El presidente dice, mire, busquemos una fórmula que nos permita cerrar ese capítulo, pero no podemos echar bajo la alfombra los problemas, porque aquí hay gente que todavía busca sus deudos y espera una respuesta de la sociedad y del Estado. Entonces me parece a mí que eso doloroso que pasó hace 50 años, tú tienes que en algún momento cerrarlo, porque eso nos divide como país todavía. Y en consecuencia es una obligación que ojalá pudiéramos dar respuesta todavía a los dolores que muchas familias sienten por lo pasado. Y que al mismo tiempo nos demos cuenta de que todos fuimos responsables de esa tragedia y busquemos la fórmula de cerrarla. Es un buen llamado, yo creo que es un llamado a sentido común, pero de profundo contenido ético. Y yo espero que ese mundo político que estaba en el Salón de Honor haya escuchado atentamente el profundo sentido de las palabras del presidente. Siempre se dice que en el caso, por ejemplo, de una zona que usted conoce mejor que nadie, y donde ha imperado la violencia de algunos grupos, sectores, digamos, se habla incluso de narcotráfico, de armas de grueso calibre, ataques sorpresivos, quema de casa, asesinato de personas y todo eso. Mucho de la salida política, pero ¿cuál tendría que ser la política para que esto se termine en algún momento? Bueno, yo creo que primero hay que hacer una distinción entre lo que es narcotráfico, crimen organizado, robo de madera y el conflicto propiamente tal entre el pueblo mapuche y el Estado. ¿Ya? Si me preguntan a mí, que soy abogado y soy senador, bueno, la especialidad mía no es la búsqueda de una respuesta policial o de inteligencia. El Estado se da una organización profesional, que son las instituciones de fuerza y de orden, Carabineros y la PDI, que son los especialistas en esta materia y que por lo tanto deberían decirnos qué es lo que es narcotráfico, qué es crimen organizado, qué es robo de madera y cuál es la violencia política que existe en el conflicto, para distinguir, ¿no es cierto?, la paja del trigo, o lo que es crimen propiamente tal, o conflicto político. Y yo creo que ahí tenemos un déficit de inteligencia y tenemos un déficit en la reforma de las policías. Eso está pendiente en la agenda de seguridad que está vigente en el Parlamento.
Se están viendo otros proyectos y yo espero que en algún minuto podamos entrar a la reforma de las policías y a la reforma de los servicios de inteligencia, cuya misión es una política de anticipación mediante información que se busca en fuentes abiertas y fuentes cerradas, que se procesa, se contrasta y en forma líquida se le entrega a las autoridades y se le dice, mire, aquí en la Araucanía distingamos esto de esto otro y de esto otro y del conflicto político. Y no metamos todo en un mismo saco. Hay un déficit, a mi juicio, de inteligencia en el Estado y de tener servicios de inteligencia como lo tienen los grandes países desarrollados como Alemania, como España, por ejemplo, como Israel, en fin, y otras democracias en el mundo. Esa es una reforma pendiente que está acá y que esperamos que el gobierno pronto entre al fondo de ese tema. Le voy a plantear un desafío, senador Buenchumilla, le voy a plantear yo algunos conceptos o nombres de personas o personajes. Y usted me dice una idea con respecto a eso. ¿Le parece? Muy bien, encantado. Ya, veamos, partamos. Chile, Es nuestra patria. descentralización, Chile, país centralista, necesitamos descentralización. Temucuicui, Una comunidad combativa, desconocida por la inmensa mayoría de los chilenos, pero a la cual yo como intendente entré y fui muy bien recibido y conozco a muchos de sus dirigentes. Patricio Elwin, Gran presidente de Chile, mucho cariño con él, fue mi profesor en la universidad, grandes recuerdos. republicanos, La nueva ultraderecha que reclama para sí ser la derecha del siglo XXI y que le ganó estrepitosamente a la derecha tradicional de Chile Vamos. Fuad Chaín, Un dirigente muy inteligente, capaz, que a mi juicio se equivocó en algunos caminos. demócratas, Un experimento muy personalizado. política de los acuerdos, Siempre en la política el diálogo es el camino y los acuerdos tienen que ser cediendo ambas partes. No puede haber acuerdos con una pistola en el pecho. amarillos, Eh, ¿Existen los amarillos? ¿no dice usted? Me hago esa pregunta. Yanna Proboste, Gran amiga, gran senadora. ya. Como esto parece un examen en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, por eso que le voy a dejar ahora un minuto para que usted nos diga una idea, un pensamiento, una crítica. Si quiere atacar a alguien también o quiere defender a alguien, es libre de hacerlo. Mira, mi formación es la matriz cristiana, como yo dije. Yo soy una persona, por lo tanto, creyente. Y fíjate que siempre yo doy gracias a Dios por todos los honores que he tenido. Porque yo siempre he jugado de visita en todos los cargos que he tenido. Tal vez porque me llamaba Buenchumilla Jaramillo. Entonces, permanentemente dando examen. Pero creo que soy el político chileno que probablemente ha tenido más cargos en el Estado. Entonces no me puedo quejar de la vida. Yo soy una persona optimista y me ha ido bien en la vida. Pero vivo con mucha serenidad, con mucha tranquilidad. No tengo ansiedades. Ya no corro por la vida. Y eso me permite, a los casi 80 años, estar como tú me ves, con mucha tranquilidad y con muy buena salud. De tal manera que estoy feliz de lo vivido. Y creo que llegó el momento ya de dedicarme a mí mismo, tal vez de viajar, de descansar, de escribir, porque hemos cumplido honorablemente la tarea de la política, los distintos cargos que he tenido.
Senador Francisco Conchumilla, muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros aquí en Profundidad de Campos. Bueno, y deseamos que tenga una buena celebración para los 80. Ajá, Así será. Y así gracias. sea, gracias. A usted que Sergio. sigue estos diálogos aquí en Profundidad de Campo del canal del Senado de la República de Chile, le decimos, será hasta la vista.